ya va para 50 años en el periodismo, el maestro Paco Cruz, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, libros de referencia que ya van a cumplir 10 años de haber salido al mercado, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, y parte fundamental de estos esfuerzos que hacemos desde esta esquinita, desde esta trinchera independiente. Querido Paco, ¿cómo estás? Feliz viernes. Un abrazo, maestro. Vicente, buenos días. A Ceci, buenos días. Madame Kika, todo el equipo de Sin Censura. Buenos días, Vicente. Mira, es viernes, pero antes de hacerte una recomendación, el caso de Melania Trump es igualito al de María Laura Medina, que es la esposa de Ricardo Salinas Pliego. ¿Recuerdas cuando Salinas Pliego atacó o perpetró sus ataques de misoginia, entre otros contra Sabina Berman, contra Denise Dresser, salió la esposa María Laura Medina y la hija también, Ninfa Salinas Sada, salieron a defender lo que no era misógino, lo que no era nada, y ahora Melania Trump sale igual. Y yo te digo, como dicen en mi pueblo, a confesión de parte, relevo de pruebas, porque hay cuantas fotos de Melania Trump que con Jeffrey Epstein, así que ¿por qué sale? ¿No sabía Trump? No, claro que sí sabía, Vicente, sabía Donald Trump de la aparición, y lo que están haciendo es tratando de desviar la atención, porque le está llegando, como te voy a decir, seguramente en tu pueblo dicen igual, le está llegando el agua a los aparejos a Donald Trump. Lo de la guerra en Irán no ha salido como él quería, o como él quería. Yo tengo algunas otras observaciones sobre ese punto, luego las discutiremos con Jaime, pero la salida de Melania Trump para hablar del caso de Jeffrey Epstein te dice cómo está Donald Trump por dentro. Así como es Trump y como es su equipo, de ninguna forma, no hay ninguna posibilidad de que Melania Trump saliera a hablar por ella misma. Y lo digo con mucho respeto para ella y para todas las mujeres, pero en el caso de Melania Trump es clarísimo que ella formaba parte del equipo de Jeffrey Epstein. Hay indicios sólidos de que Trump conoció a Melania Trump a través de Jeffrey Epstein. Mira, pues si no es una fotografía, Vicente, entonces pues sale porque hay una especie de desesperación. No saben en el equipo de Donald Trump qué hacer, no entienden lo que está pasando, pero bueno, cuando tienes a un tipo tan errático como Trump, no vas a entender nada. Y por eso me recordó inmediato ayer que estaba viendo a María Laura Medina saliendo a defender a su esposo misógino. Así que son esos mismos casos, Vicente. Ahora, primero una recomendación y luego un breviario cultural. La recomendación, Vicente, y pregunta al mismo tiempo, ¿te vas a hacer te vas a aplicar el Botox? ¿Te vas a aplicar el Botox como Enrique Vargas del Villar, como Alito Moreno? Tienes también el Caroline May, a Sabrina Sabro, Caninel Conde. Bueno, por ahí vas, pero la recomendación, recuerda, los expertos médicos señalan que el abuso de estas sustancias puede derivar en una apariencia antinatural, conocida comúnmente como cara de hielo. Por eso Alito no se puede reír, por eso Enrique Vargas del Villar no se puede reír, por eso Lin May no se puede reír. Oye, Paco. Aislinn Derbez yo la he visto, para que vayas más o menos, tengas una idea para dónde vas, Vicente, con ese Botox y con la liposucción que para nosotros se hace falta. Bueno, la liposucción se hace falta, ¿no? Oye, pero el exceso de Botox también genera mecha corta, te genera te convierte en un desgraciado como Alito Moreno. No, fíjate, no, te voy a decir, Vicente, lo que genera el uso de Botox, y es lo que he visto con Enrique Vargas del Villar y con Alito. Discúlpenme por lo que voy a decir, es viernes, se vale, muy temprano, no hemos desayunado, pero el exceso de Botox provoca pendejez absoluta, que es el caso de Alito Moreno Cárdenas. No sé si estés de acuerdo, Vicente, pero Alito ya está fuera de todas las consideraciones, y estaba leyendo el chat, no ha visto que no lo vamos a desaparecer en 2027 porque no se puede, Vicente, son elecciones federales, pero en 2030 los vamos a desaparecer. El PRI se va. El PRI se va, Vicente, oye, así mira, que... Nada más hago la aclaración porque como el PRI de Alito Moreno tiene a
personajes muy vivos en redes sociales. No quiero que vayan a retomar una declaración de nosotros, la saquen de contexto y se tiren al piso diciendo víctimas de la violencia de esos voceros de Morena, de esos chairos No, a ver, el maestro Paco Cruz obviamente está haciendo referencia a tema político electoral sobre el PRI. Luego que luego se le ocurre a Alito Moreno a mandar a sus mascotitas digitales a estar chingando Vicente, por aquí. Lo bueno es que tú y yo tenemos ya la piel muy dura, Vicente. Ya la tenemos muy dura. Así que, Vicente, no sé cuántas cosas te han dicho. Yo he terminado con mis cuentas congeladas por 5 años. La primera vez me congelaron mis cuentas por 1 año y cachito. La segunda por 5 años. Tenía que vivir de prestado de mis amigos, pero tú y yo ya tenemos la piel más dura que nada, Vicente. Así que los que tienen la piel muy suave a pesar de la corrupción, a pesar de los abusos, son pues es Alito Moreno, por ejemplo, Rubén Moreira Valdés, Carolina Villano, y ese tipo que es el golpeador de Alito, diputado, ¿no? Que salió a golpear a Noroña también. Entonces, Vicente, tú y yo ya estamos más corridos que eso, que pueden decir ¿cuántas veces te han demandado, Vicente? Para empezar, Salinas Pliego, que estábamos hablando de él. Así que por eso que se nota, a ver ese acercamiento. Se me nota que la tengo dura. La piel. No sean mal pensados, es viernes. La piel. Pero bueno, ya, maestro, me voy a portar bien para escuchar tu serio análisis, querido Paco. Y luego, no, mira, un breviario cultural, a propósito, como lo llamó Ceci, el trío de reinas que estaban allí, la presidenta, Elena Poniatowska y Jesús Cervantes, ¿no? Hay datos desconocidos de Elena Poniatowska. Elena Poniatowska escribe desde 1940, publica desde 1945, Vicente, mucho antes que yo naciera. Y sí, claramente, para que tengas una idea, tiene narrativa infantil. Yo me acuerdo mucho de Lilus Cucus, o El burro que metió la pata, sin alusión a Lito ni a ninguno de esos personajes. La boda de Chimalistac son libros para niños, Vicente, ¿sí? Y luego recuerden, tenemos los libros muy conocidos. Hay algunos que para mí me han marcado, por ejemplo, Querido Diego, te abraza Criela, que es un libro bellísimo. Hasta no verte, Jesús mío, De noche vienes, La piel de los cielos, sus libros de crónica y ensayos, ¿no? A Palabras cruzadas, que es de los 60, Vicente, cuando yo se lo vi a mi papá. Todo empezó en domingo y luego brincamos a la noche de Tlatelolco, que es testimonios de historia, son testimonios de historia, o Fuertes el silencio, esa es Elena Poniatowska, y de pronto hace falta leerla y recordarla. Yo me acuerdo de un libro de ella que también es que yo te puedo dar mucha bibliografía porque prácticamente la he leído toda, no toda, pero me faltan, pero un libro que a mí me encanta de Elena Poniatowska se llama Gaby Dream, ¿sí? La historia de una mujer parapléjica que estudia en la universidad. Y es un libro bellísimo, como muchos de ella, pero también tiene poesía, Vicente. Es una mujer, por ejemplo, Rondas de la Niña Mala, sí, es poesía, ese es de los 2000. Así que ahora que Ceci llamó a ese trío justamente trío de reinas, la verdad es que pues honor a quien honor merece. A las 3, Vicente, a las 3 cada una en su campo. Jesús también es una chingona, ¿eh? Jesús es no, una por eso. chingona. Con sus... Sí. Extraño a Jesús vestida, acuérdate, con su traje de campesina y su sombrero, y hacía estas representaciones de teatro. No, buenísima también. La querida Jesús, le mandamos un saludo. Las 3, no, por eso decía Vicente, sin demeritar a ninguna, la presidenta es una científica, Vicente, que ayudó mucho en el campo. Sus estufas son históricas, ¿sí? Sus cocinas de humo,
o sus estufas en las cocinas de humo. Así que quería ese breviario porque es viernes, porque es Jesús Cervantes, porque era presidenta y porque es Elena Poniatowska, Vicente, una mujer que desde 1945 escribe y que tiene algunos libros que han marcado época en este país, Vicente. Para que veas por qué de pronto me siento todavía, dime, a veces cuando me preguntan, ¿eres escritor? Les digo, no, pues estoy haciendo mis pininos. No sé cuántos libros tiene Elena Poniatowska, Vicente, pero puedo hacer un recordatorio, pero son cualquier cantidad. Yo te dije algunos que me gustan más que otros, pero tiene cualquier cantidad de libros y merece cualquier homenaje que se le haga a Elena Poniatowska, y en este caso, todavía imagínate acompañada de Jesús y acompañada de la presidenta. Bueno, pues es Elena Poniatowska. Ese es el breviario cultural, Vicente. Oye, déjame invitar al chacoteo a Jaime Hernández, que ya llegó tempranito. Yo creo que le ladró temprano Yago Batusai. Vicente, él sí te va a hacer competencia con el Botox. Por lo pronto va al gimnasio de Sergio Mayer. Jaime Hernández, buenos días. Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, que hay que respaldar con los likes, con las suscripciones, con los superchats. Así se llama. No apto para cínicos. Si usted puede sintonizar, conectarse al programa todos los días de lunes a viernes con su compañera Gilda, ahí están dando la batalla independiente y alternativa en No apto para cínicos. Hay que apoyarlos. Ahí está la información en pantalla y en Twitter, hoy X, @Jaime Journo. Conste, Jaime, conste. No lo digo yo, como dice el maestro Paco, no lo digo yo. Lo dice Ulises López. Manda $10 de superchat y dice, arriba los prófugos del asilo. No sé a quién se refiera, pero le sueltas tantito la rienda a la raza y la raza se mancha de mole, ¿no? Se mancha de mole. Pues yo digo lo mismo de Jaime, Vicente. Cuando yo conocí la edad de Jaime, digo, pues me lleva como 20 años, por lo menos. ¿Cómo estás, Jaimito? Buenos días, Jaime Hernández. Déjenme iniciar mi saque con algo realmente sorprendente que me pasó ayer en el programa de No apto para cínicos. De forma espontánea, se ha iniciado una campaña para sustituir el Ángel de la Independencia por una estatua dorada del maestro Paco Cruz. Una estatua dorada del maestro Paco Cruz, pero dice la gente que esta estatua, así que va a aparecer el maestro Paco Cruz, dice con todos y sus audífonos, y además tiene que, además del brillo de oro, tiene que tener un brillo de este líquido especial para evitar que las palomas se caguen en él. Entonces, es de buena suerte. Bueno. Entonces, yo me quedé sorprendido. De verdad es cierto. Así es que quieren sustituir al Ángel en la Independencia con la imagen del maestro Paco Cruz. Yo creo que se lo merece el maestro Paco Cruz sustituir al Ángel de la Independencia. Oye, se nota que es viernes, ¿no? La gente... No, ¿a quién se le ocurriría esto? Arriba los prófugos del asilo. Dije, no mames, qué pedo con la raza. Sí, ya no respetan. No, ya no respetan. Ulises, gracias, Ulises. Oye, a ver, ya. Serio. Qué desmadre con el tema de lo de los archivos Epstein en la Casa Blanca, ¿no? Para que salga Melania Trump. Ah, por cierto, en algún momento también tenemos que hablar del periodismo que está pasando por un momento también muy triste en Estados Unidos. Estaba viendo esta entrevista que se va a publicar o se publicó en la NBC, esta reportera que entrevista a Díaz-Canel, a Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y le dice, ¿usted estaría dispuesto a renunciar para salvar a la gente, al pueblo de Cuba? Si se lo pidiera así Estados Unidos. Fíjense la pregunta, cabrón. Dices tú, no mames, se la dictó Marco Rubio, ¿qué? ¿Quién le dijo a esta señora? Con mucho respeto, no la conozco,
que era periodista. Y le dice Díaz-Canel, oiga, pero esta pregunta no se la ha hecho a ningún otro presidente. Es más, la reta a hacerle esa misma pregunta a Donald Trump, y creo que está más que claro el ejemplo. Dices tú, güey, nosotros nos quejamos de Loret, nos quejamos de Riva Palacio, pero en Estados Unidos no cantan mal las rancheras. Está dispuesto, si se lo pide Estados Unidos, a renunciar para salvar a su pueblo. What kind of shit is that? Perdón, ¿qué clase de mierda es esa? Hablando como periodistas. Pero bueno, sírvase, maestro Jaime, porque ya Paco dio su saque. Le toca, maestro. Muy bien. No, y déjame empezar por el tema, porque no sé si se percataron, esta periodista que le hace esta pregunta al presidente Díaz-Canel de Cuba, es la misma presidenta que ha entrevistado a Lili Telles. ¿Es la misma periodista? Sí, ella y otra, porque son varias, pero ella también ha entrevistado a gente de la extrema derecha en México para que vean por dónde van las cosas, ¿no? Pero ¿a quién se le ocurre formular una pregunta que sabes que y además con un presidente como Díaz-Canel, que sabes que inmediatamente te va a revolcar, te va a revolcar con esa misma pregunta, preguntándole, oye, ¿no crees que para salvar a tu país del desastre internacional que está causando Donald Trump, no crees que debería renunciar? O sea, ¿a quién coño se le ocurre? Esta mujer no solamente tiene la inteligencia muy estrecha, y fíjate cómo hacerle esa pregunta a un presidente como Díaz-Canel. Pero esto te demuestra hasta qué punto los medios de comunicación, como bien decías, Vicente, están pasando por uno de los momentos más jodidos en la historia reciente. Tú sabes que Bibi Netanyahu se ha propuesto comprar, junto con Donald Trump, comprar todos los medios de comunicación en Estados Unidos, los más importantes. Ya tienen el control de X, ya tienen el control, digamos, complaciente de Facebook, ya tienen el control de YouTube, ya tienen el control de Paramount, que a su vez ha comprado una serie de medios de comunicación, incluidas cadenas de televisión que tienen a los más importantes noticiarios, CNN, todo esto. Y lo han denunciado los propios periodistas, que están realmente relamiéndose las heridas diciendo, estamos jodidos. Israel ha comprado todos los medios, ya nadie está dejando de estar al servicio de Israel y de su agenda. Y eso ha metido en serios problemas no solo la libertad de expresión, que garantiza el primer artículo, el artículo que garantiza la Constitución, la libertad de expresión. Por primera vez hemos visto cómo Estados Unidos, poco a poco y en cámara lenta, se traiciona a sí mismo. Oye, Jaime, Dime. fíjate, es de la NBC, la reportera, creo. Sí. De la NBC, que en algún momento fue la NBC, ya Exacto. muy lastimada por credibilidad y estas cosas. Pero dices tú, a ver, comparándolo al tema a México, ¿quién se atrevería a hacerle una pregunta de esa magnitud a la presidenta Claudia Sheinbaum? Oiga, presidenta, fíjese que Donald Trump dice que usted no deja que la ayude con el narcotráfico, y Verástegui la señala, y Javier Negre y Simón Levy de narcopresidenta. ¿Usted estaría dispuesta a renunciar para salvar a México? Por eso dije, what kind of shit is that? Y luego uno dice, pues a lo mejor alguna de proceso sí se aventaría el trabajito, o una Reina Aide, para que vean el nivel de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, hemos perdido ya. Bueno, imagínate, Jaime, nada más para interrumpirte bien y que sigas con tu exposición. Imagínate quién está criticando ahora la mañanera. Conste que he dicho que hay una estrategia, un intento de reventar la mañanera. Salió Irving Pineda, el que por tanto tiempo fue corresponsal de Azteca en la mañanera, el que se confrontó y le permitió al presidente Andrés Manuel López Obrador confrontarse con él en vivo y en directo en Palacio Nacional una cantidad X de veces. Fíjense lo que dice Irving Pineda. Escuchen.
Es alguien, yo no voy a negar que tenga su inteligencia, él empezó haciendo el periódico Regeneración, pero este hombre sí, él es el dueño de los paleros, pues, es el dueño del circo. Oye, pero entonces, o sea, él tira la línea. Él tira línea, sí, él va a decir que no. Si tú lo invitas aquí, va a decir que no rompe un plato, pero él es el que a la línea, él es el que permitió la entrada de tanto palero a la mañanera, él los trataba como reyes. El culpable de la decadencia en el periodismo en México, de acuerdo a Irving Pineda, es Jesús Ramírez Cuevas, porque permitió la entrada a los paleros y dice que nos da línea, todavía nos da línea. Ya te llegó el sobre amarillo a ti, Jaime, ya te llegó a ti, Paco, de Palacio Nacional. Pues el intelectual de Irving Pineda, yo digo, le sigue ardiendo cuando la gente le grita: más youtuberos, menos chayoteros, mi querido Jaime. Vicente y Jaime, antes que empieces, Jaime, yo por lo pronto voy a recurrir a un paraíso fiscal antes de que la Suprema Corte tumbe mis amparos para que no me investigue la UIF, así que yo voy a llevar mi lana, no sé, a Barbados, a Luxemburgo, a algún lugar por ahí, pero bueno, eso es lo que dice Irving Pineda, entonces Irving, hay que empezar a buscar. Irving, desde este pecho palero, ve mucho y chinga a tu padre, Irving Pineda. Buenos días, mi querido Jaime, perdóname tú estabas con un análisis bien serio y ya salí con mis cosas. No, el problema de Irving Pineda que tiene la inteligencia tan corta como su estatura, de verdad. Fíjate, y esto te habla de esta nueva generación de reporteros, no todos, pero esta nueva generación de reporteros que carecen no solo de imaginación, sino de una formación, ¿no? Profesional, porque fíjate, si analizas el contenido de sus declaraciones, en el sentido de que Jesús Ramírez Cuevas es el patrón de los paleros, es tanto como decir que Jesús Ramírez Cuevas por sí solo creó el fenómeno de los youtubers, de las redes sociales, de los influencers, y ese movimiento que no tiene quien lo gobierne, le puso riendas Jesús Ramírez Cuevas. Fíjate nada más qué estupidez. El tema de los influencers y los youtubers es un fenómeno que nace de manera espontánea, que nadie puede controlar. Es como decir que le quieres poner puertas al rancho. Nadie puede controlar a los youtubers, nadie. Y además otra cosa es negarle a Andrés Manuel López Obrador el mérito que tuvo de romper la zona roja, la zona de exclusividad de los grandes medios corporativos, que eran los únicos que tenían el privilegio de acercarse al presidente, en este caso Andrés Manuel, porque antes, se acordarán, Paco y yo, que somos muy viejos periodistas, somos prófugos del asilo. Pinchulizo, híjole, man. Oye, hay que hacer un programa que se llame así: Los prófugos del asilo y Vicente Serrano. Ay, me dolió, me dolió. Bueno, el caso es que, fíjate que es interesante este muchacho, de veras tan carente de análisis, de capacidad de análisis, y además se lo suelta a otro bobalicón que está al lado. Sí, es cierto, sí, él los controla, pero tú aquí si le preguntas te lo va a negar. Oye, Jaime, pero lo estoy poniendo de ejemplo porque estos supuestamente son los verdaderos periodistas, y en Estados Unidos hay un debate similar, ¿no? Sí. De si, por ejemplo, Tucker Carlson, que tiene una pinche audiencia cabroncísima, que el propio Charlie Kirk, que fue asesinado, que tenía una audiencia cabroncísima, eran o no periodistas en comparación con los periodistas del Chicago Tribune, del New York Times, de NBC, de la ABC. Pero cuando tienes a periodistas de la NBC,
preguntándole las estupideces que le preguntan a Díaz-Canel, dices, güey, Tucker Carlson entrevistó a Putin y le sacó una que otra declaración chingona. Tucker Claro. Carlson ha tenido los huevos de decir lo que ha dicho sobre Netanyahu, como no lo han tenido los medios corporativos. En fin, este gran debate, ¿no, mi querido Jaime? ¿De quién es quién? Y esto te habla del proceso de degradación que han experimentado los llamados medios convencionales, la prostitución de estos mismos. Hay periodistas que se han dado de baja de forma voluntaria, han dicho, yo ya no puedo seguir con estas cadenas que ya echo de menos el buen periodismo. ¿Ves lo que pasó con 60 Minutos en la CBS, que renunciaron porque ya no podían más con este tipo de periodismo hecho a la medida de un personaje que está loco, está enfermo de poder y que se llama Donald Trump? Pero también esto te da la medida del desconocimiento y la temeridad de mucha gente, entre ellos, fíjate, ¿cómo se le ocurre a Melania Trump salir y decir, es como decir, querido pueblo de Estados Unidos, déjenme decirle, yo no soy una furcia. E inmediatamente cuando dice, acaba de decir, no soy una furcia, salen en las redes sociales un torrente, un tsunami de fotografías, testimonios, videos, porque las redes sociales son así. Las redes sociales nadie las puede gobernar. Las redes sociales son la inmensa mayoría, porque hay que tener en cuenta que por más que Elon Musk quiera controlar X y por más que haya intentos por silenciar a otras redes, las redes sociales tienen su propia dinámica y salieron a relucir todas las fotos de Melania Trump con Jeffrey Epstein, con Ghislaine Maxwell, que por cierto, Ghislaine Maxwell es la hija o era la hija del señor George Maxwell, que todo el mundo sabía que era un doble agente de la CIA y del Mossad. ¿Se acuerdan que el padre de Ghislaine Maxwell muere asesinado en un buque de lujo, en un yate de lujo, cuando se descubre que se dedicaba, estaba en medio de muchas intrigas de espionaje, pero era uno de los principales vendedores de armamento? Y de repente resulta que se suicidó, lo suicidaron, como el caso de Jeffrey Epstein. Así es que Melania Trump se le haya ocurrido esta estupidez, que no tienen asesores que le digan, no hagas esto, va a ser contraproducente, se te va a voltear el chirrión por el palito. Todo mundo sabe cómo llegaste, todo mundo sabe que eras una revista, una oportunista, y claro, te vinculaste con personajes que sabían, incluida Ghislaine Maxwell, y ella misma que sabía del tráfico de adolescentes, de niñas, que no venga ahora con el cuento de que ella no sabía nada, que era inocente Paloma, pero formó parte del circuito. Claro que sabía, claro que estaba presente en muchos de los eventos en los que había tráfico de adolescentes, en los que había violaciones. Es impresionante. Así es que qué temeridad y qué estupidez de esta mujer que se ha puesto en evidencia por sí misma. Estoy leyendo, maestros, a Eduardo Verástegui. Pobrecito. No quisieras ser Eduardo Verástegui en estos momentos. Asumirte como pendejo porque eres pendejo está muy cabrón. Dice, si hace un par de años dije que de ser presidente de México mis aliados serían Estados Unidos e Israel, quiero decir algo con total claridad. Si van a juzgarme, háganlo por como pienso hoy, no por lo que dije en el pasado. El pasado es ayer. O sea, no mames. Todas las personas tenemos la capacidad de aprender, de crecer y de cambiar. Hoy estoy llamado a corregir. Aquí voy. Reconozco con humildad que no sabía realmente lo que estaba diciendo en aquel momento en relación con el Estado moderno de Israel. Cuando uno habla desde la ignorancia puede llegar a decir cosas que no reflejan una comprensión profunda de la realidad. Y para dejar claro cómo pienso hoy, México debe actuar como una nación soberana, libre y digna. Pues no estaba tan loco López Obrador, ni tampoco está tan fuera de tune la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? No subordinada a ninguna potencia, pero sí capaz de construir alianzas estratégicas cuando convenga al bien de su pueblo. Con Estados Unidos nuestra relación es natural e inevitable.
Somos vecinos, socios comerciales, en muchos sentidos, pueblos profundamente entrelazados. Debemos fortalecer esa relación, pero con respeto mutuo, orden y dignidad. México no debe ser un país sometido, pero tampoco uno aislado. Debe ser un país fuerte, que coopera sin perder su identidad, que dialoga sin renunciar a sus principios y que defiende siempre el interés de su gente. Nuestra política exterior debe estar guiada por 3 principios claros: la dignidad humana, la soberanía nacional y el bien común. En relación a ser aliado de Israel, jamás sería aliado de un régimen sionista genocida liderado por un criminal como Benjamín Netanyahu. Fin de la historia. Dice Eduardo Verástegui, que fíjense que en redes sociales suena más coherente que los panistas que votaron y los priistas que votaron en contra de la ratificación de Roberto Velasco como canciller en un momento histórico que se esperaba unidad y un cierre de filas, hablando de política exterior, ¿no? Luego dice Eduardo Verástegui, dejemos las cosas claras. Cuando dije que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, era el mejor presidente que México había tenido, es evidente que hablaba en sentido figurado. Fue simplemente una expresión que combina ironía y exageración, una hipérbole, con un toque de sátira política. No pretende describir un hecho literal, sino señalar una crítica mediante contraste. No afirma que sea verdad que Trump sea presidente de México, al contrario, parte de algo obviamente falso para señalar una crítica real. Entonces, ¿por qué lo dije? Primero, porque son redes sociales. Hay espacio para ser disruptivos, usar humor y lenguaje figurado. Pero también por esto, en relación con la presión que se ha ejercido contra el gobierno mexicano y los cárteles y que ha dado resultados en el arresto de algunos narcotraficantes y en el combate al fentanilo y otras drogas, quien ha empujado con firmeza ha sido Trump. Y en eso la gran mayoría de los mexicanos lo reconoce y lo agradece. No seas mamón, Eduardo, por favor, porque siendo honestos, ni los gobiernos de México ni de los Estados Unidos habían actuado con esa determinación frente a este problema, pero profundizando en el tema, la verdad es que no ha sido suficiente. La información la tienen, los nombres de los políticos vinculados al narco los tienen, las pruebas las tienen. Entonces, ¿por qué no las muestran? ¿Por qué no hay consecuencias? ¿Será que vale más mantener el control de la negociación para obtener lo que quieren que revelar toda la verdad? Empiezo a creer que hay un deseo legítimo, empiezo a creer que no hay un deseo legítimo ni del gobierno de Estados Unidos ni del gobierno de México de acabar con el crimen organizado, porque analizándolo profundamente, erradicar el narcoestado no es negocio, como sí son la guerra entre Rusia y Ucrania, Irán e Israel. Esas guerras sí son un gran negocio para las élites que controlan el planeta. En el tema del narcoestado mexicano o cualquier otro en Hispanoamérica, más bien parece un control del caos, pan y circo. Estamos a 2 segundos que por esto que acabo de leer, Eduardo Verástegui diga que Donald Trump es un narcopresidente. Bueno, en fin, mi querido Paco, permíteme para escuchar tus comentarios. Sí, Ceci, póngame el audio de la reportera que le pregunta a Díaz-Canel y cómo Díaz-Canel le responde, creo yo, magistralmente a la reportera de la NBC. Salvar a Cuba, para la gente de Cuba, al pueblo de Cuba. Tú que eres una periodista importante, reconocida. Important and recognized journalist. Have you ever asked that question to any other president in the world? Because it's one of the conditions the United States is asking for. Would you ever consider that? Let me explain. Have you asked that question to any other president I in the ask world? very Have you tough asked that question questions to any to our other own president in the president, world? yes. Se la podrías preguntar a Trump. Could you ask I that question ask to very Trump? hard questions of President Trump. Eso muestra, ¿es una pregunta tuya o es una pregunta del departamento? Is that a question from you or is that coming from the State Department of the U.S. My government? question is, because it's one of the things that we've heard the U.S. government talk about, that they want political change here in Cuba. So my question for you, if they asked you, if they said this is one condition, would you step down? Because of your honesty, I'm going to assume that you're asking that question because of those reasons. Yeah. In Cuba, the people who are in leadership position is not elected by the U.S. government, and they don't have a mandate from the U.S. government. We have a free sovereign state, a free state. We have self-determination and independence, and we are not subjected to the designs of the United States. On the other hand,
Cuban leaders are not here representing an elite of power. You can see my background, where I was born, my family, what I've done throughout my life. We are elected by the people, although there's a narrative trying to disregard that. Any one of us, before we become part of a leadership role, we need to be elected at the grassroots level in an electoral district by thousands of Cubans. And then those who represent the Cubans at the National Assembly of the People's Power elect those leadership positions and those offices like it happens in many other countries around the world. So we have an election system on the basis of people's participation. So whenever we take these journalists, el presidente de Cuba ante la estupidez que le pregunta esta reportera de la NBC. De eso, mi querido Paco, de Silvano Aureoles, que se nos peló con la ayuda de sus amigos narcos a Estados Unidos, a lo mejor se esconde en la casa de Cabeza de Vaca, que lo busquen, por favor, ahí en Texas. En fin, mi querido Paco, avanzamos, lo escuchamos, maestro. Vicente y Jaime, mira, rapidísimo, lo que pasa en la prensa de Estados Unidos es lo que pasó aquí por décadas antes de que llegaran las plataformas informativas como YouTube. La vieja prensa mexicana estaba concentrada en una serie de manos, son poquitas familias, 10, 12 familias. Los grandes periódicos, porque pequeñitos hemos tenido de a montones, y todos igual de corruptos, la gran mayoría, el 90%, 95% de corruptos, de tal forma, y los periodistas se acostumbraron a obedecer al poder. Yo he dicho muchas veces, a veces en broma, a veces en serio, pero casi más en serio siempre, el problema es que los periodistas mexicanos se hicieron taquimecanógrafos. ¿Tú te acuerdas con Jaime que antes aquí había una carrera técnica que se llamaba así, taquimecanografía? Entonces, los periodistas mexicanos como Ray Riva Palacio, no digo que no escribe bien, pero lo que digo es que es un taquimecanógrafo, lo mismo que Loret de Mola. Le dice algo la persona que quiere decirlo, por ejemplo, Genaro García Luna. Genaro García Luna le decía a Raimundo Riva Palacio, esto quiero que digas, y entonces llegaba a su máquina y hacía lo que decía García Luna. Y hoy en Estados Unidos es el mismo caso, Vicente y Jaime, tienen que servir a un patrón que tiene mucho dinero y esos periodistas se ven en la necesidad de comer y por lo tanto obedecen a su patrón. Tienes aquí en México era lo mismo, pero tenías caso, por ejemplo, Jaime Hernández se fue de este país como 50,000 años, yo me fui como 40,000 años de este país. En cuanto vi que nada iba a cambiar, me fui y después cuando regresé busqué refugio en los libros porque no se podía decir nada, porque ¿quiénes son los dueños de los periódicos, de los medios de este país? ¿Quiénes son los dueños de Televisa? Los mismos. ¿Quiénes son los dueños de TV Azteca? El mismo. Antes era el gobierno, ¿va? ¿Quién es el dueño del Excelsior? Casi los mismos. Los de la cadena, los Soles, los mismos, los Vázquez Raña uno, los Vázquez Albir, los otros. Así que si vas a cada medio, los de la radio, los mismos, y todos ellos son de derecha, ¿va? Entonces, es una gran pena del periodismo en Estados Unidos, pero bueno, lo van a tener que sufrir por mucho tiempo hasta que entiendan o aprendan a ganarse la vida, que algunos empiezan a hacerlo a través de las redes sociales, llámese TikTok o Facebook, cualquier cosa que puedan hacer en las redes sociales, noticieros como Sin Censura, en algún momento tienen que descubrirlo, Vicente, porque hoy si hay un periodismo sometido en el mundo, es el de Estados Unidos, y Jaime ya daba las razones. Los judíos son los dueños de todo y ellos controlan la vida de los periodistas. Y mira, el caso de Silvano Aureoles es bien interesante porque hoy está vinculado con el narcotráfico, claramente, con el desvío de recursos, el lavado de dinero, pero su administración fue bien interesante porque como gobernador de Michoacán, ¿cuándo fue? 2015, 2021, su administración estuvo marcada por señalamientos, por ejemplo, de opulencia, de gran lujo, de actos de corrupción a lo grande que involucraron a su círculo cercano, a todo. Hay varios de sus funcionarios en la cárcel, a su familia. Su estilo de vida lo resumía, yo recuerdo muy bien,
la Casa Michoacán, que era la residencia oficial que habitó, y era una mega mansión de lujo, un búnker blindado. Yo recuerdo cuando se empezaron a salir las fotos, cuando él terminó su gobierno, un búnker de 120 metros cuadrados, tenía 2 albercas, 3 jacuzzi, sauna, tintas de hidromasaje, 10 baños, gimnasio, canchas de tenis, básquetbol. Es decir, los 120 metros cuadrados era la construcción. En los patios estaban las albercas, las piscinas, las canchas de tenis, el básquet, las canchas de básquetbol, y el helipuerto. Y recuerdo muy bien que hay documentos en los que se establecía, por ejemplo, las hijas de Silvano Aureoles pedían un helicóptero, y tenía que ser uno que no hiciera ruido, que fuera seminuevo, porque las hijas del gobernador se podrían molestar, la esposa, los amigos, y asimismo rentaban jets de mega lujo para todo eso. La unidad de la inteligencia financiera de Hacienda encontró una red de corrupción que beneficiaba a su familia, a sus amigos, y las hijas Elizabeth y Sofía Aureoles Gaymonat, disfrutaban múltiples viajes, viajaron, no sé, una vez por mes al extranjero. Su estilo de vida era superior al de Angélica Rivera la Gaviota cuando estaba casada ella con Enrique Peña Nieto. 4 de los colaboradores de Silvano Aureoles Conejo, que hace honor a su segundo apellido, fueron detenidos por desvío de recursos públicos, peculado, asociación delictuosa, vinculados a una inmobiliaria, y causaron ellos daños. Solo por esto, daños, y aquí lo hemos comentado, arribita de 3,400 millones de pesos. ¿Tú recuerdas? Iban a ser, ese dinero tenía que ser destinado a la construcción de cuarteles de la policía, cuarteles regionales. No los construyeron, se gastaron el dinero, se robaron el dinero, pero alguna vez el gobernador dijo que el fraude, esta sustracción de recursos podría subir a 7,000 millones de pesos. Hay evidencia de que por lo menos 4,000 millones de pesos fueron destinados o desviados a Latinos, que seguramente conocen ustedes ese canal de YouTube. ¿A quienes trabajan ahí? Carlos Loret de Mola, Ambroso, Roberto Madrazo Pintado, y ese dinero se desviaba ¿de qué? De recursos que debían ser destinados al sector salud. Y es Silvano Aureoles o funcionarios del gobierno de Michoacán, por órdenes de Silvano Aureoles, los quitaban del sector salud y se los entregaban a Latinos. Así que Silvano Aureoles Conejo enfrenta investigaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito, y hay, ya lo dijo el gobernador, varias órdenes de captura, y se va a pedir ahora una nueva ficha roja a la Interpol para que lo busquen en los ciento y tantos, como un poco más de 150 países con los que tiene intercambio la Interpol, que busquen a Silvano Aureoles, que ahora incluye un caso de asesinato. Así que Silvano Aureoles Conejo, para robar dinero, autorizó la adjudicación directa de contratos a empresas inmobiliarias fantasma. Y el número exacto me lo están pasando ahorita por aquí, 3,425 millones de pesos. Pero solo en los cuarteles de policía la cifra puede aumentar a 5,186. Porque hay que añadir la compra definitiva de los inmuebles que no se hizo, la compra de inmobiliario. Así que es el caso. Y hoy Silvano Aureoles Conejo enfrenta graves acusaciones y órdenes de captura que lo vinculan con el crimen organizado y delitos de corrupción. Los principales puntos de sus vínculos son, por ejemplo, la colusión abierta con un grupo que se llama Los Correa, que son un grupo que tiene mucha presencia, fíjate, te lo voy a decir, en Tierra Caliente, allá donde vivo, en Tierra Caliente, y se dedican al narcotráfico, a la extorsión,
la tala clandestina, la producción de drogas sintéticas, y el jefe de ese cártel se llama Gregorio López y le dicen el padre Goyo. Y a esta organización se le conoce como el cártel de Silvano Aureoles Conejo. Y lo decía el gobernador, lo voy a decir, pero yo lo tengo aquí en mis apuntes, lo decía el gobernador, Silvano tuvo apoyo del cártel Jalisco Nueva Generación para huir. No se sabe si está aquí en el país o si está afuera, pero es clarísimo que sí tuvo apoyo del cártel Jalisco Nueva Generación para esconderse. Hay investigaciones en el que también lo vinculan a los Viagra, que es otro grupo de aquí, bueno, de allá de Tierra Caliente. Ahorita no estoy en Tierra Caliente, pero mañana regreso para allá. Así que esos son los nuevos delitos o los delitos que se le imputan, y se le acusa, yo te decía, por recursos, por desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, tortura es otro delito, y el que le añaden ahora es homicidio calificado en su papel de gobernador del estado. La Fiscalía General de la República ya emitió una ficha roja para su localización, sobre todo alertando a autoridades de países en los que se cree que podría estar, si no está en México, Estados Unidos claramente, España y algunos otros países europeos, pero en 2001 yo recuerdo bien, con conocimiento de causa, Silvano Aureoles Conejo denunció que el crimen organizado influyó en las elecciones de ese año, pero él controlaba a los Correa, y entonces se conocían a los Correa y otros grupos como el cártel de Silvano Aureoles Conejo, Vicente y Jaime, para que vean la gravedad de los delitos. No lo decimos ahora, lo he dicho por mucho tiempo, vivo en Tierra Caliente. Por eso cuando la gente habla de Tierra Caliente, yo les digo, lo están escribiendo desde el escritorio. Yo vivo aquí en Tierra Caliente, sé lo que pasa, sé a dónde están. Entonces, este es Silvano Aureoles Conejo, y su familia tiene mucha cola que le pisen, incluidas sus dos hijas, a Vicente y Jaime. Buenos días. Voy dejando algunos temas, si les parece, sobre la mesa. Por cierto, el doctor Héctor Frisby me escribe, Melania salió a hablar porque Amanda Húngaro va tras de ella después de que la deportaron a solicitud de San Poli, el manager de la compañía en la que trabajaban juntas, y le robaron a su hijo. Y me mandó una serie de tweets impresionantes, ¿no? Amanda Húngaro, no tengo nada más que perder en la vida. Voy a echar abajo todo el sistema, así que cuídate de mí, perra, le dice a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. No tengo miedo. Esto será lo último que haga en mi vida, así sea lo último que haga en mi vida, de echar abajo este sistema corrupto. Tal vez deberías de estar asustada de lo que sé, sobre lo que eres y de lo que tu esposo es. Dice Amanda Húngaro también, arrobando a Pam Bondi. ¿Estás enterada de esta situación? ¿Entiendes hasta dónde llega esta información que yo poseo acerca de ti y de los individuos con los que te has asociado? Le dice a la primera dama de Estados Unidos, tomaré acción legal contra ti y contra tu esposo pedófilo. Te conozco por 20 años. ¿Sabías que estaba detenida en ICE? Estuviste presente en mi vida, incluso en el cumpleaños de mi hijo. Enviaste al servicio secreto en el 2016 para que me felicitara. Definitivamente algo está mal, pero no soy parte de ninguna misión maléfica que involucre niños. Así que, ¿qué hiciste tú, Melania?
trataste de involucrarme, pero te falló, porque yo sí tengo carácter, yo sí tengo autoridad moral, dice Amanda Húngaro en esta serie de tweets contra la primera dama que podrían haber llevado a Melania Trump por todo lo que se ha publicado en torno a ella, después de todo lo que se ha publicado en torno a su esposo, el presidente de Estados Unidos, a salir ayer a dar la cara ante los medios de comunicación, que por cierto, los corresponsales dicen, nadie se lo esperaba. Fue así como un batazo por el jardín izquierdo que nadie se esperaba, y bueno, mencionarlo. También dejar sobre la mesa esto que trato de encontrarle lógica. La Suprema Corte de Justicia de nuestro país, de México, retiró de la sesión de ayer jueves el proyecto para revocar un amparo otorgado al empresario Ricardo Salinas Pliego contra la solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera para obtener información financiera de un plazo de 10 años sin orden judicial. ¿Qué hay detrás de esta decisión? Que alguien me explique. También el senador Félix Salgado Macedonio, el papá de la gobernadora de Guerrero, dice que no será chapulín electoral y que se quedará en Morena, a pesar de que no busque la gubernatura por temas de nepotismo en el 2027. ¿Qué más hay en la agenda? Ya se dirigió a embajadas y consulados por primera vez como canciller, ya ratificado ayer Roberto Velasco. Luego también se informó de la primera llamada telefónica entre el canciller, el nuevo canciller, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para recordarse prioridades en la relación bilateral, más lo que quiera usted, maestro Jaime Hernández. Pues yo creo que ayer efectivamente Marco Rubio tuvo una conversación telefónica con el recién confirmado secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para desearle la mejor suerte del mundo. Pero durante esta conversación aprovechó para reiterarle las exigencias de Estados Unidos en el terreno de la lucha contra la inmigración ilegal, el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente es increíble cómo, evidentemente, la llamada tuvo que ser cordial, el tono tuvo que ser cordial, pero no sin dejar de lado ese tono de condescendencia que tiene Estados Unidos hacia el gobierno de México. Espero que la respuesta de Roberto Velasco, que apenas tiene 38 años, haya sido la indicada, aunque, ¿qué quieres que te diga? Yo, francamente, de verdad, yo no puedo criticar, no tengo ninguna autoridad para criticar a Roberto Velasco, y ni tampoco soy quien para darle el beneficio de la duda. Yo creo que Roberto Velasco se ha ganado a pulso su lugar como canciller, pero aún así, y esto lo digo desde mi experiencia como periodista, Roberto Velasco aún le falta mucho para tener el gravitas, el peso político específico para enfrentar a estos halcones en Estados Unidos. En cierto sentido, a mí, por ejemplo, me da mucha envidia el canciller, el ministro de Asuntos Exteriores que tiene Irán, el señor Abbas Araghchi, que es, Dios mío, realmente es un tipo con una larga trayectoria, una experiencia abrumadora, ha sabido enfrentar y encarar a Trump, a Marco Rubio, al vicepresidente Jay Vance, se las batea a todas. Y claro, tú ves la experiencia de Abbas Araghchi y dices, wow, ojalá en México tuviéramos un canciller. Insisto, no soy quien para descalificar por adelantado el trabajo de Roberto Velasco, pero sí que me gustaría que en estos momentos, México requiere de un canciller con mayor empaque intelectual, con mayor peso político específico, y,
Pero también entiendo que la presidenta le tiene confianza y por algo será. Así es que espero yo ser el equivocado, pero conociendo a Estados Unidos y su larga trayectoria de traiciones, de mentiras, de capacidad para someter a México, la verdad es que creo que tendría que estar en ese lugar en estos momentos alguien con mayor peso político. De otro lado, no quisiera, a propósito del peso específico que tienen que tener los gobernantes y en este caso los cancilleres, Argacchi forma parte de esta delegación que a partir de mañana sábado arrancan las negociaciones en Islamabad. Y es interesante cómo Pakistán ha jugado realmente un papel in extremis para tratar de detener esta guerra, cosa que no es segura por el momento. Y hay varios apuntes que vale la pena traer a cuento. Uno, ayer el gobierno de Pakistán dispuso una guardia de casas para proteger al avión de Irán que trasladaba a la delegación iraní a Islamabad porque saben del carácter traicionero de Benjamín Netanyahu, no descartaban que lo atacaran en pleno aire, han aterrizado con bien. Esta misma mañana ha partido la delegación encabezada por J.D. Vance, el el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y Steve Witkoff, un experto en el negocio inmobiliario que de repente Donald Trump ha convertido en negociador, lo mismo que Jared Kushner. Y en sus declaraciones poco antes de abordar el avión, J.D. Vance ha dicho, vamos a ir a negociar de buena fe, pero si los iraníes se quieren pasar de listos y no negocian de buena fe con nosotros, no vamos a dudarlos y nos vamos a retirar. ¿Qué cara dura tiene J.D. Vance cuando Estados Unidos ha traicionado en 2 ocasiones la mesa de negociaciones para traicionar a Irán por la espalda? Y al mismo tiempo, hoy el primer ministro del Reino Unido, el señor Keir Starmer, ha dicho que está trabajando coordinadamente con Donald Trump para tratar de construir una coalición de más de 30 naciones que fuercen la apertura del estrecho de Hormuz. Es decir, que estarían aprovechando este interregno para reagruparse, para tratar de engañar a Irán. Y esto demuestra hasta qué punto de verdad el Reino Unido, Estados Unidos, Israel siguen siendo igual de estúpidos y arrogantes y se equivocan si creen que Irán confía plenamente en ellos, porque Irán ya los conoce, los ve venir no 10 pueblos antes, los ve venir 100 pueblos antes, y Irán ya ha dicho que mientras no se consigue, mientras hay un acuerdo donde se acepten los 10 puntos que han puesto sobre la mesa, ellos tienen el dedo en el gatillo. Y un último apunte, me gustaría competir con el maestro Paco Cruz en este talento tan que yo le admiro, que es cabecear las notas. Yo le admiro porque Paco Cruz, pues es del viejo periodismo y tiene un talento especial para cabecear las notas, ¿no? Y estaba yo pensando, ¿cómo cabecearía hoy la larga parrafada del señor Verástegui y todo el mea culpa, me equivoqué, yo pensaba así, de esta manera? Yo le pondría como gran titular, México, perdóname, soy un gran pendejo. Ay, Jaime. Oye, mi querido Paco, estoy anonadado, ¿no? Estoy leyendo este proyecto que se retiró de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, clave sobre un amparo de Ricardo Salinas Pliego contra la Unidad de Inteligencia Financiera. La pregunta es si todo es debido a la presión que ha ejercido a través de sus achichincles en sus medios de comunicación, o qué pasó. Está ganando Ricardo Salinas Pliego una partida en la Suprema Corte de Justicia
de la nación, porque tengo entendido que este asunto proponía revocar la protección otorgada al empresario por la solicitud de información financiera sin orden judicial. Y entonces uno se pregunta, ¿qué rollo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Íbamos bien. Pero bueno, uno de los temas. ¿Sabes qué estaba viendo? También creo que tú lo tienes en agenda, mi querido Paco. ¿Dónde está? En el sector del clima. Se ha compartido información de que pronto llegaría la canícula 2026, este fenómeno meteorológico que genera temperaturas por encima de los 40 grados centígrados en ciertas regiones de México. Y yo pensaba en mi Sonora, mi querido Paco. Acá yo creo que vivimos en una canícula permanente, 40, 50 gradotes en el desierto, en el bello desierto de Sonora, pero pues que se preparen los que se tengan que preparar, porque en efecto, pues hay información en ese sentido. Voy contigo, Paco. Sí, Vicente, fíjate, está ya a punto de llegar la canícula, que es cuando la temperatura rebasa la barrera de los 40 grados centígrados, especialmente en zonas urbanas y de alta humedad. Pero los estados claves, Sinaloa, nada más para tener cuidado, recuerda, los golpes de calor de pronto son muy comunes. En la zona noreste, Sinaloa, Sonora, luego en la noroeste, esa es la zona noroeste, la zona del Pacífico. En la noreste, Nuevo León, Tamaulipas; en el centro, Puebla, Morelos, zonas de Michoacán y Guerrero; en el sureste, Veracruz y Tabasco; y en la península de Yucatán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¿Cuándo empieza la canícula? Todavía es a partir del 15 de julio próximo, pero para ir tomando previsiones. Antes, tú recuerdas cuando veíamos los pronósticos del tiempo, decíamos, no le van a atinar, y le fallaban, hablábamos de atinarle. Hoy el Servicio Meteorológico Nacional tiene un gran sistema para pronosticar. Hoy sí son pronósticos. Antes era adivinación y fallaban siempre. Hoy hay un gran sistema de pronósticos del Servicio Meteorológico, así que la canícula más o menos la tenemos entre julio y agosto, pero a partir del 15 de julio, Vicente. Y mira, en el caso de Salinas Pliego, yo entiendo, y quiero suponer eso, que la Suprema Corte tiene suficientes herramientas para negarle los amparos, para retirarle los amparos, pero mientras decide la Suprema Corte, vale la pena solo recordar o entender qué pasa con Salinas Pliego en ese contexto. Para mí ha sido un mago cuando se trata de desaparecer dinero, así como cuando hacía los esfuerzos por esconderlo para evadir el fisco. Él ha sido desde hace varias décadas, desde principios de los 2000 se conoce que saca dinero del país y que se porta como un pelafustán, en serio. Y es importante recordarlo porque en 2030 él por lo menos él perfila su candidatura presidencial y el PAN lo perfila como precandidato presidencial. Así que mira nada más unos casos. El WIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, lo investiga desde hace muchísimo y nos investiga a todos, ¿verdad? Pero verdaderamente nosotros decimos, pues, ¿qué nos puede investigar la UIF? Pero es una obligación de la UIF. Por eso cuando hablábamos de Irving Pineda, yo decía, pues voy a ir a los paraísos fiscales, refiriéndome a Salinas Pliego, que es un mago. Hay evidencias sólidas, muy sólidas, de que él y su familia y sus asesores en esas cuestiones son especialistas en esconder dinero u otras cosas que se llaman lavado de dinero en paraísos fiscales. Lo han involucrado en ¿se acuerdan? En los Pandora Papers, en los Paradise Papers, en los Panama Papers, y todos ellos han encontrado cómo Salinas, su familia y sus asesores sacan dinero de este país
y lo llevan a paraísos fiscales, Luxemburgo, Barbados, todos esos países en los que tú puedes esconder dinero, lavarlo y mantenerlo ahí por décadas para evitar que el gobierno de tu país o las autoridades hacendarias y de impuestos lo detecten, Vicente. Así que por eso vale la pena, independientemente de cuando lo trate la Suprema Corte, Salinas Pliego es un especialista en esconder dinero en paraísos fiscales. Y cuando hablas de paraísos fiscales o lo que llaman las offshores, es eso, nada más esconder dinero, lavarlo y tenerlo ahí. Así que no importa lo que concluya la Suprema Corte, que va a ser muy importante, muy importante. Yo espero que le quiten los amparos, pero lo van a poder investigar por lo menos en los próximos 10 años hacia atrás. 10 años hacia atrás, y pues vamos a descubrir que, pues a ese tipo que ya, estas investigaciones que yo decía, las tres, el Panama Papers, Paradise Papers y Pandora Papers, son investigaciones de organizaciones de periodistas internacionales, Vicente, así que hay que esperar la resolución de la Corte, pero yo ya sabes, Vicente, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Hoy en un rato más, en 30 minutos, empiezo a regresar a Tierra Caliente, Vicente, Jaime, así que nos vemos el lunes por la mañana, Vicente y Jaime. Buenos días a la familia Sin Censura. Gracias, mi querido Paco, mi querido Jaime. Le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que también te apoye de 1 a 3 en No Apto para Cínicos, tu espacio que ahí va avanzando, que has construido desde abajo con el apoyo de Hildy, tu compañera. No Apto para Cínicos, para que apoyen con los likes, los superchats y las suscripciones. ¿Con qué quieres cerrar, maestro Jaime? Pues con algunos de los temas que vamos a abordar esta tarde, a partir de la 1 de la tarde, No Apto para Cínicos. Vamos a hablar de las expectativas que hay en torno a esta cumbre en Islamabad. Yo francamente creo que no va a haber muchos avances, porque Estados Unidos y sobre todo Israel están trabajando activamente para boicotear este posible acuerdo de paz. Así es que las expectativas no son muy halagüeñas, que digamos, ¿no? 2, hoy amaneció Estados Unidos con un índice de inflación más alto de lo esperado, 3.3, creo, % el registro anual, con lo cual, pues, el bolsillo de los ciudadanos en Estados Unidos se va a ver golpeado. Los precios del gas, sobre todo, van a tardar en tirar a la baja. Y desde ayer y esta mañana, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha dicho que a partir de diciembre de este año, todos los ciudadanos de entre 18 y 26 años van a ser registrados automáticamente, de 18 a 25 años, serán registrados automáticamente para el servicio militar obligatorio. Mi pregunta es si el servicio militar obligatorio regresa a Estados Unidos, porque acuérdense que esto se anuló en 1973, porque antes era obligatorio, pasó con la guerra de Vietnam, pero si regresa el sistema de reclutamiento obligatorio, ¿el hijo de Donald Trump calificará o se pondrá la misma excusa de su padre, que dice que tenía espolones en los talones y que por eso no pudo enlistarse? Vamos a ver. Juanetes le llaman en mi pueblo, Jaime. Esos son los espolones. Sí. Esos son los espolones, ¿no? Vamos a ver si el joven Barron dice, no tengo juanetes, conmigo no se metan. Yo no creo que Donald Trump y sobre todo Melania permitan que a su niño lo recluten forzosamente. Pues estaremos al pendiente, querido Paco, querido Jaime, en No Apto para Cínicos de 1 a 3 y en la charla cruzada del maestro Paco Cruz todas las tardes a las 5, no se le olvide, hay que sintonizarla. Y por lo pronto, yo nada más quiero irme con una idea de una amiga muy querida
llamada Cecilia y se apellida Vega. Pues si va a haber prófugos del asilo, que haya prófugos de Sin Censura y que lo hagan en otro canal. Ay, Ceci anda muy alterada hoy, esta mañana. Déjelos. Si nosotros hacemos ese programa, seguramente saldrán otros, los prófugos de Sin Censura. Mi querido Paco, mi querido Jaime, pórtense bien y si se portan mal, inviten que yo llego a Tierra Caliente o a la Ciudad de México, a donde me inviten, a donde me digan, ahí caigo. Mis queridos maestros, gracias. Estamos al pendiente de 1 a 3, Jaime. Estamos al pendiente, Paco, a las 5. Y nos vemos a partir de las 5 de la mañana el lunes con los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz, o antes, si lo amerita la noticia. Aprovecho para pedirle que nos ayude. Ya viene la presidenta, pero por favor,